3 minutos nos separan de las 9 de la mañana y vamos a hablar de uno de los temas emergentes, la llamada esclavitud del siglo XXI. Uruguay este año abordó cerca de 90 situaciones de mujeres que pidieron asistencia por ser víctimas de trata. También se ha detectado un aumento de los casos que llegan a la justicia relativos a explotación laboral y que vinculan sobre todo a hombres migrantes. Ayer se dio la segunda reunión del Consejo Nacional para la Prevención y Combate de la Trata y Explotación de Personas y se presentó una guía, una hoja de ruta interinstitucional. Para hablar de esto es que recibimos a Mónica Botero, directora de InMujeres, organismo que preside este consejo. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría comenzar haciendo como un estado de situación, ¿no? De Uruguay en relación a la trata. Cuando uno piensa trata, normalmente pensamos en situaciones vinculadas a explotación sexual de mujeres, pero ¿cuál es la situación? Sí, Uruguay tiene una variedad de situaciones porque es un país de origen, de tránsito y de destino de personas con fines de explotación sexual, laboral, esto es trata de personas. La trata se configura cuando hay una explotación sexual o laboral, esto es que alguien ilegalmente saca un rédito económico del trabajo o de alguna actividad que haga otra persona, y trata es cuando se traslada a esa persona para explotarla. A veces es por voluntad propia que la persona se traslada, pero siempre es mediante un engaño o una amenaza. Eso sería un poco el concepto de la trata. En Uruguay lo vemos como una cosa lejana que sucede en otros países, que vemos en las series, en las películas, pero lamentablemente es un fenómeno que se da. Se da básicamente aquí en zona metropolitana, sobre todo explotación sexual y trata de mujeres y niñas, sobre todo niñas y adolescentes, y en las zonas de frontera seca con Brasil y en litoral, en el norte, en el litoral. Son las zonas como más afectadas. Ahora lo que se está verificando de una manera significativamente importante es tanto en las zonas de Chuy como Rivera, el tráfico, que no es lo mismo que la trata. El tráfico es el traslado, digamos, ilegal de migrantes. Se da un tráfico y situaciones de trata laboral, básicamente de las que son víctimas hombres, con inmigrantes cubanos, venezolanos, colombianos en la frontera seca. ¿Se trata de organizaciones internacionales que ya están operando en Uruguay? Eso no se sabe demasiado porque estas son organizaciones muy líquidas, digamos, van cambiando, cambian sus integrantes, se mueven de lugar, van adoptando distintas formas, pero creemos que sí, que quienes están por lo menos en el tráfico de los migrantes que llegan a la frontera, sí son organizaciones, porque se mueven a lo largo de extensiones importantes. Después, esos migrantes pueden o no ser víctimas de trata, pero evidentemente son vulnerables a caer en eso, porque son personas que vienen sin documentos, sin ninguna aval desde el punto de vista migratorio, sin condiciones para alimentarse, para instalarse, para vivir. Me consta que, por ejemplo, en Rivera se les está dando una respuesta habitacional precaria, se han instalado lugares para vacunarlos, un montón de cosas, y se les dan canastas Mides, pero son situaciones precarias. Entonces viene cualquiera con una promesa de trabajo, te voy a llevar acá o allá y te voy a dar tal cosa, y las personas pueden caer en eso. Puede ser en zonas rurales también que pueda suceder, porque son lugares alejados donde pueden tener a las personas en un galpón y bueno, y vos de acá no te vas hasta que tal cosa. O sea, son arreglos supuestamente laborales totalmente abusivos. Mónica. Y después está en el caso de las mujeres, ¿no? Claro.
hubo un cambio, o por lo menos creímos percibirlo, el cambio a través de las noticias. No sabemos después hasta dónde las autoridades, supongo que policiales y de migraciones, logran investigar y saber de dónde viene esta gente. Pero al principio hablábamos fundamentalmente de cubanos y venezolanos que entraban por la frontera seca de Brasil, bueno, con una intención simplemente de escaparse de sus países e ingresar a otros, algunos con la intención de seguir viaje hacia otros lados y otros con la intención de quedarse. Hasta allí parecía no haber como una organización de este lado que los recibiera, porque aparecían como perdidos, casi que a campo traviesa, es decir, no en lo que uno convencionalmente imaginaría. Andá que te va a estar esperando una persona, no. Aparecían, que recuerdo que hablábamos mucho del tema de que muchos de ellos llegaban con coronavirus y era uno de los temas por los cuales se los aislaba. Hasta que hace algunas semanas atrás hubo una noticia ya de un grupo de inmigrantes que estaban en una situación particular, que se los estaba explotando laboralmente, es decir, que ahí sí pareció, reitero, es la pregunta entonces, pareció comenzar a ver como una suerte de organización local que, aprovechando esa situación, dijo, bueno, acá tengo una mano de obra barata que la puedo manejar como quiero porque es gente que está como perdida en el mundo. ¿Algo de eso comenzó a ver o se empezó a detectar? Yo no estoy enterada del detalle de esa situación que sucedió en el Chuy. Exacto. Pero sí entiendo que las personas que llegan en esa situación o que son traídas están totalmente vulnerables a que les suceda esto. A veces es una pequeña, puede ser un avivado, son 2 o 3 que tienen un taller o tienen cualquier cosa que pueda, cualquier empresa o emprendimiento en los que le puedan dar trabajo a alguien y usar una forma de esclavitud para aprovecharse de la situación precaria en la que está un inmigrante. Eso puede ser. Yo no sé si ahí hay una gran organización. Claro. Sé que en el caso de la trata sexual de mujeres, o sea, trata con fines de explotación sexual de mujeres, sí hay organizaciones y que es un fenómeno extendido en todo el país, mucho más importante de lo que se cree. Son las pequeñas tratas, islas de trata donde se instala una whiskería o se instala un local nocturno, particularmente en zonas del país como hoy la zona central, Paso de los Toros y alrededores, donde hay un emprendimiento donde trabajan 6.000 trabajadores, de los cuales el 90% son varones, y entonces y están lejos de sus casas, y bueno, hay situaciones que se pueden dar de oferta, por ejemplo, de recreación, que pueden llevar a esas situaciones. Hablamos desde el Consejo Nacional de Trata, de prevención y combate a la trata, con distintos ministerios, porque esto es una cuestión de trabajar en coordinación. El Ministerio de Trabajo, que tiene que inspeccionar, el INAU, que tiene que asegurarse de que en esos lugares no hay menores de edad, bueno, por supuesto que el Ministerio del Interior, que sé que me consta que está haciendo discretas investigaciones allí, la Fiscalía, que tiene que perseguir, y nosotros como MIDES y mujeres de dar protección a las víctimas de las que allí surjan. También Cancillería, ¿no? Cancillería, porque muchas veces hay repatriaciones necesarias o protección a migrantes, y Ministerio de Salud Pública, que también tiene un rol, porque evidentemente cuando se detectan esas situaciones lo primero que se hace es hacer atender a las personas. ¿Qué cifras se manejan? Ayer se mencionaba unas 90 mujeres que habían solicitado protección, pero eso no condice con las denuncias que se realizan en la justicia. Ese número es el número de mujeres que este año pidieron ayuda, atención en los servicios de trata que tienen mujeres. Que tenemos en Montevideo para toda la zona metropolitana y tenemos en Melo,
ahora justamente por lo que les explicaba, abrimos un servicio en Paso de los Toros que atiende todos los viernes y otro vamos a abrir en Paysandú en las próximas semanas. Por un lado, esa cifra de 90 son las mujeres que este año vinieron y pidieron ayuda. Bueno, se les hace un seguimiento, se acompaña. No siempre esas personas quieren denunciar, porque tienen miedo, porque están amenazadas, ellas, su familia, saben dónde viven, cómo encontrarlas. Entonces, muchas de ellas tienen miedo. Entonces, no están dispuestas a denunciar. Entonces, claro, Fiscalía puede perseguir lo que se denuncia. Y muchas veces esos casos no se denuncian o no se puede ubicar a los perpetradores. Y entonces, de todas maneras, las cifras internacionales indican que por cada persona que se detecta que está en una situación de trata, hay 20 que no se detecta. Y que, bueno, por supuesto que la trata de personas se considera la esclavitud del siglo XXI y es el tercer negocio ilegal que mueve más dinero en el mundo después del narcotráfico y el tráfico de armas. Pero con la característica que lo hace todavía peor y más triste, y es que la mercancía son los cuerpos de seres humanos. Claro. ¿No? Mónica, ya se presentó esa guía interinstitucional. ¿Qué significa? O sea, ¿qué paso significa para el combate a estas prácticas? Bueno, justamente el Consejo Nacional de Trata, que se viene reuniendo desde 2018, que fue cuando se aprobó la ley nacional, una de las preocupaciones que tenía era que cómo hacer para atender de manera coordinada todos estos servicios que te decía, porque es un tema complejo, no es ni solo de la policía, ni solo de nosotros como MIDES, cómo se le da una respuesta adecuada y optimizando recursos. Entonces, lo que se hizo fue los técnicos y técnicas de las organizaciones del Consejo elaboraron una guía de qué tiene que hacer, sobre qué tiene que... No le quisimos llamar protocolo, porque un protocolo es mucho más detallado, mucho más... Esto es una guía sobre qué tiene que hacer cada institución cuando toma contacto con una situación de trata y qué es lo que hacen los otros. Muchas veces uno no sabe que Mujeres tiene un servicio de trata para darle respuesta a las víctimas mujeres, a los varones es Derechos Humanos de MIDES, por supuesto que las niñas y adolescentes es INAU, qué división de INAU, con qué persona hay que hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer para repatriar? Hay que llamar al área consular de Cancillería, pero bueno, ¿con quién hay que comunicarse? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Digamos, es justamente la coordinación. Y entonces vamos a salir por todo el país a hacer capacitaciones de funcionarios públicos y funcionarias para que entiendan cómo funciona la guía y también para que comprendan el fenómeno de la trata, porque hay hay una serie de prejuicios que todos tenemos con el tema, ¿no? Sobre todo cuando es explotación sexual, cuando se trata de adolescentes, mujeres o varones, o mujeres adultas, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pero ella quiso, le ofrecieron un trabajo, no sé, en España y ella aceptó y ella sabía que era para ejercer la prostitución. Bueno, sí, eso es una cosa, que lo haga libremente y que vaya y que si no está de acuerdo vuelva o si no le interesan las condiciones de trabajo, pero otra cosa es que quede encerrada, que le coarten todos sus derechos, la libertad, le sacan sus documentos, no le pagan lo que le dijeron, o sea, hay una situación. Y después en el interior del país, que es donde se dan la mayoría de los casos, que son mujeres que están en una situación de explotación absoluta, ¿no? Que trabajan en locales nocturnos, pero que nunca ven un peso, que están amenazadas físicamente, en algunos casos tienen hijos, entonces se tienen que ir a otra localidad y en esa otra localidad no la dejan salir. Digamos, son situaciones de esclavitud. Y hay como diferentes niveles también, porque hasta donde uno sabe, no quiero
personalizar en ningún emprendimiento en particular, pero grandes emprendimientos no solamente generan una gran cantidad de trabajo y un movimiento muy importante en determinada zona, sino que también acercan a una serie de ejecutivos de esas empresas que llegan desde el exterior, que normalmente son de un altísimo poder adquisitivo y que ya movilizan no solamente parte de este lugar en donde se genera el trabajo, sino que de repente se trasladan a capital. Allí es donde hay determinado tipo de exigencias que sí tenemos de repente el ciudadano común muy claro que con menores de edad hay un delito. Pero el problema está cuando una joven mayor de edad, por su consentimiento, decide realizar el trabajo de prostitución porque alguien le ofrece que va a tener este tipo de clientela exclusiva y mete a su hermana o a su otra hermana porque al principio hay como una suerte de buena ganancia, pero después las ganancias pasan a estar supeditadas por otro tipo de contraprestaciones. Inclusive muchas veces entra el tema de la droga, que termina siendo otra de las vulnerabilidades más grandes que terminan teniendo estas jóvenes, porque la dependencia hacia la sustancia hace que su comportamiento... Pero ¿cómo lograr que allí, que es la mayor parte de las veces en donde ellas mismas no quieren denunciar este tipo de situaciones? ¿Cómo se puede intervenir ahí? Bueno, a veces no es que no quieren, sino que hay una estrategia de sobrevivencia, ¿no? No lo hacen porque están bajo amenaza, o ellas o sus familias. Entonces muchas, lo que sucede cuando vienen a los servicios nuestros de mujeres, es que se les hace un acompañamiento, primero que comprendan la situación en la que están y la gravedad, los riesgos que corren, y bueno, se genera una estrategia para que se pueda ir alejando y denuncie si está preparada y dispuesta o no. El tema para nosotros es acompañar a la víctima, a que comprenda las situaciones en las que está. Generalmente son situaciones complejas de vulneraciones desde varios puntos de vista, con historias complejas. Y bueno, lo que se trata es de generalmente buscar las redes familiares para que se pueda ayudar. Siempre en el caso nuestro, mayores de edad. Mónica, y el INAU atiende a quienes son niñas, niños y adolescentes. Y en el caso de que haya alguna sospecha de temas de seguridad de esa persona, ¿se le brinda seguridad? Es decir, alguna sospecha de que pueda ser amenazada tanto ella como de repente un hijo, una hija, ese tipo de mensaje anónimo que te hace saber que sea qué escuela va a tu hijo o cuestiones por el estilo. ¿Se hace un seguimiento de seguridad también? Sí, hay una coordinación tanto en el tema de trata como en violencia de género que nosotros atendemos de una manera similar. Hay una coordinación con la justicia, la fiscalía, el Ministerio del Interior, si es necesario, el Ministerio de Salud Pública, INAU, cuando hay niños y niñas involucradas. Se trabaja con mucha coordinación, porque, bueno, la respuesta a situaciones sociales complejas siempre es una respuesta compleja. Mónica, ya para ir cerrando, ayer presentaron un 0800 7272 justamente para recibir denuncias, consultas, no solamente por casos de explotación sexual, sino de explotación laboral. ¿Cuándo va a estar activo? ¿Cómo, digamos, esta pata institucional llega a la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces es donde surgen las denuncias. Ese 0800 estaba todavía por cerrarse, por completarse. Y a partir de que surgió una campaña que hace un tiempo venimos preparando en el marco del Mercosur, lo que se llama la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur, tenemos un plan de conjunto de combate a la trata, porque evidentemente estas cosas para darle respuesta tiene que ser regional. Y se va a lanzar una campaña las próximas semanas donde va a haber afiches e imágenes en todos los puestos de frontera y aeropuertos sobre que va a decir no es trabajo, es trata, explicando algunas cosas para prevenir a algunas personas que pueden haber caído en engaños o lo que sea, pero también para que el resto de la ciudadanía entienda
el fenómeno. Y entonces se van a poner 4 teléfonos, uno de Paraguay, uno de Argentina, uno de Brasil y uno de aquí. Y teníamos allí y nos dieron un empujón para cerrar, es el 0800 7272 y funciona de la misma manera que el 4141 para situaciones de violencia de género. Es para, bueno, por supuesto que si hay una ayuda urgente que se quiere pedir, se lo reconecta directo con el 911, pero si se necesita orientación, si se necesita consejo o se quiere pedir una cita para asistir al servicio nuestro y que se le informe exactamente cuáles son sus derechos, si hay una estrategia de salida que se pueda armar en conjunto, bueno, una serie de cosas sobre las que llamar y preguntar. Nosotros vamos a estar comunicando el día en que efectivamente se pueda empezar a llamar el área de informática de Mides, que realmente desde que empezó la pandemia ha estado muy activo con tu app, bueno, con los chatbots de Mides, un montón de cosas, está trabajando también en eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la directora de InMujeres, organismo que lidera entonces el Consejo Nacional de Combate y Prevención de la Trata y Explotación de Personas.